Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos a Cielo sobre Fuego. En esta ocasión, como habréis visto, tenemos aquí a un artista. Él se llama Ricardo Espada Santos. Bueno, nació en Portugal en el año 1973 y tiene también formación en teatro, circo. Desde pequeño pues tuvo vocación musical, iniciándose en la guitarra. Descubrió a Camarón de la Isla y el flamenco mientras se formaba como actor de teatro y clown, ¿no? Donde trabajó en varias compañías en Portugal. También fue becario de la Fundación Cristina Geren de Arte Flamenco en Sevilla durante 3 años, donde se formó como guitarrista flamenco bajo la tutela de varios maestros, ¿no? Se trasladó de Madrid a Sevilla por motivos laborales, trabajando en compañías de ballet flamenco, tablaos y como guitarrista flamenco. Luego en varios países, incluyendo Francia, Italia, Dinamarca, Noruega, Portugal, Turquía, Dubái, Alemania y Japón, con su inquietud musical, fundó varios grupos de flamenco fusión, combinando el flamenco con fado, bossa nova, música árabe, en proyectos como Lagartix, que ahora nos hablará un poco qué es Lagartix. y, ¿Y qué más? Y bueno, es un proyecto solista, esto es Lagartix, basado en la improvisación del momento, inspirado en la efímera naturaleza de la vida, similar a la creación de un mandala. En Lagartix, pues Ricardo combina Loper, varios instrumentos y cantes, integrando también performance de manera intuitiva y momentánea. En esta etapa, ahora mismo está explorando un estudio antes de presentarlo en vivo, ¿no? Y bien, en paralelo a toda esta actividad artística, ha estado desarrollando una búsqueda espiritual activa, explorando campos como el budismo, en monasterios, por ejemplo, el de Swan Mok en Tailandia, y retiros de meditación vipassana en Cuenca, en Ávila. Ha realizado cursillos de I Ching, versión Qigong, con Xu Yuanshen y Maite Fulquier. Y ha asistido a conferencias como, por ejemplo, la de Olivia Cátedra, ¿no? Y bueno, imparte también sesiones de meditación Anapanasati y sesiones esporádicas de I Ching tradicional conocido. Así que, Ricardo, bienvenido. ¿Qué tal estás? Muchas gracias José por invitarme a tu canal. Lo estuve observando y mirando y verdad que muy hermoso la labor que estás haciendo de intentar hacer un poco de comunidad, como simboliza el hexagrama que tienes, ¿no? Sí. El cielo sobre el fuego. Pues nada, me acabas de resumir un poco mi andanza y yo ahora escuchándote, verdad que un poco sorprendente mis varias facetas de vida, por dónde va mi vida rulando. Sí, sí. Y es cierto, y yo me siento artista, obviamente me siento artista, me siento músico desde el primer momento de que soy consciente de ser persona, digamos. Y sin embargo, estoy muy cercano a este mundo más subjetivo, más relativo, más místico, para poner una palabra, por la música, obviamente, ¿no? Que tratamos en un mundo donde las reglas, digamos, más científicas, más lógicas, a veces no funcionan. Y yo creo que mi abertura al mundo artístico me llevó un poco también a la espiritualidad. Y no sabría decirte qué empezó primero. Me imagino que la espiritualidad desde siempre, ¿no? Porque mi primera conexión con la música fue justamente sintiendo algo muy divino, muy interno también al mismo tiempo, ¿no? Y a la vez muy universal de todo, ¿no? Te cuento no sé si empiezo ya por contarte un poco Sí, sí. mi primer contacto Adelante, con el adelante. Ching. Pues mira, mi primer contacto con el Ching, en verdad, fue de muy pequeño, y tendría yo adolescente, sería 13, 14 años.
Con las cintas de cassette, imagínate la época, las cintas de cassette tenía yo. Con cinta de cassette, qué curioso. Cintas de cassette. Estamos hablando de un tiempo de los 70, 80, ¿no? Que ya tengo yo 50, 51. Y en verdad me quedé muy aficionado a Pink Floyd. Cuando lo escuché me sentí que era un grupo que me llamaba mucho la atención por su especialidad y su manera de proponer fórmulas musicales, ¿no? Y había una canción que se llamaba Capítulo 24 y me encantaba. Y nunca Capítulo supe, 24. Ujú. sí señor, del ya fallecido fundador de los Pink Floyd, Syd Barrett, que me quedé enamoradísimo de este hombre como artista. Y era un tema que no sé por qué me recorría mucho a él. Y era justamente un tema sobre el hexagrama 24, el retorno, Retorno. Ujú. el retorno. Qué curioso. Sin saberlo, me topé con eso, con mi primera contacto con el I Ching fue desde la música. Me di cuenta que fue una cosa muy curiosa, de una manera muy inconsciente, muy inocente también. Me topé con ese tema y muchas veces volví a él, no sabía decirte por qué, y simplemente la canción se basa justamente sobre el dictamen, sobre las 6 líneas que van y la séptima uno vuelve, y no sé, y me parecía un tema que me tocaba muy profundamente. Y ya después, de una manera más consciente, me hicieron una sesión de Ching en Italia. Te hicieron Eh, a ti, o sea, a mí. tú no habías consultado nunca, ¿no? Hasta ese momento en Italia, ¿no? Nada, nada. Yo tendría mis 21 o 22 años. Pero Y ahí, ya sabías lo que era el I Ching, más o menos, así o sea, de nada, pasada. Tampoco, ni idea, casi. ni de desconocimiento total. Ujú. Eh, Había leído un poco sueltamente el Tao Te Ching, eso sí, Sí. y siempre me había llamado mucho la atención, ¿no? Pues digamos, por lo que el mensaje que transmite de universalidad. Pero el I Ching, como oráculo o como libro, no sabía ni siquiera de su existencia. Y en Italia, trabajando en Italia ya como artista, me hicieron una sesión. ¿Y quién te hizo la sesión? ¿Un artista también o alguien Sí, cercano del entorno? nosotros vivíamos en una comunidad de artistas, digamos, Sí. en medio de Italia, por la época de hubo un terremoto grande en los 90, y, que se llamaba el Terremotati, y de repente hubo como un llamamiento para que la gente artista se juntara para poder hacer un poco de voluntariado, Ujú. para pasar por los campos organizando espectáculos y actividades para los niños, y yo estaba en esa comunidad. Y ahí conocí pues una amiga, una conocida artista también que me lo hizo. Y, y me sorprendió, me quedé muy impactado con lo que leí y lo que me sucedió en esa experiencia. Y justamente fue en ese momento que mi vida como de repente se trasladó muy fuertemente a la música, que en la época era como todavía un juego, una cosa que era, no tenía forma todavía. Y me acuerdo de ese momento, que justamente también fue el retorno. O Me sea, acompaña. te invitó a realizar una pregunta, ¿no? Digamos, una consulta, Sí, y te sí, dio el retorno. y me dio el retorno. Yo en Curioso. la época me lo tomé como volver un poco a tu esencia. Mm. Porque estaba yo un poco, quizá, como tanta gente, ¿no? En esa época, y hoy también todavía en encrucijadas de la vida, ¿no? No sabe uno bien qué camino escoger y hay muchas opiniones exteriores sobre tu camino, sobre tu vida. También presiones quizá de tomar un rumbo. Y justamente el I Ching me dio esa oportunidad de quizá de tener un espacio para mirarme dentro y poder ver que lo que yo era realmente, ¿no? Lo que siempre he sido, ¿no? Es una frase muy que el Karcher se utiliza mucho, de volver a lo que uno siempre ha sido. Y ahí tuve esa oportunidad por medio del I Ching y me impactó mucho. Y ahí empezó todo, digamos, ¿no? Y siempre me acompañó hasta el día de hoy el I Ching. Pues a partir de ahí decidiste hacerte de un libro, ¿no? Y prepararte tus monedas, tu Exactamente. momento de Exactamente.
Sí, lo tomaba como, al primer momento, lo tomé como si fuera algo personal y sigue siendo algo muy personal mío. Lo consulto a menudo y siempre en momentos claves de la vida, ¿no? Es algo con el cual recurro siempre, para lo que sea, para cosas que yo veo que son importantes de mi vida, pues intento acceder a su consejo, ¿no? A la información que él me pueda dar. Y eso siempre me acompañó de una manera o de otra, ¿no? De una manera o de otra. Ya después, de una manera más intensa, fue a partir de la pandemia. Ujú. Eso ya fue, digamos, lo que Karcher llama un momento axial. Es digamos que una interpretación del I Ching que tiene Stephen Karcher, no sé si Sí, me suena, Stephen Karcher, sí. es digamos, un suizo que es también investigador y filósofo del I Ching, que fue el fundador de Eranos, ¿no? Una organización de diálogo intelectual sobre conceptos. Y me encantó su versión, que es un poco la versión que ahora mismo estoy usando, que es un poco del I Ching, es el momento de ruptura, un poco donde la vida de repente todo sucede algo. Y el cambio, De Karcher recuerdo haber visto una versión de I Ching y luego una versión de I Ching del amor que se llama también, es, sí, para casos ya sentimentales, ¿no? Y luego me llamó la atención de que en uno de sus libros pues hablaba de un método que él también consideraba, ¿no? Que era el de las bolas, de las bolitas, las canicas. No sé sí, si habrás leído sobre eso, ¿no? Y, y bueno, se me ocurrió también probar un poco ese método y me pareció que funcionaba igualmente, ¿no? En fin. Bueno, supongo que el I Ching te habrá guiado en momentos profesionales, ¿no? En caso de que eres artista, eh, a la hora, por ejemplo, de decidir dónde ir o con quién ir o cómo iniciar tal o cual proyecto, supongo que lo has consultado, ¿no? Has echado mano al oráculo. sí, es que teniendo encima en casa y en la mano y aprendiendo a leerlo, lo vas acompañando, es como tener un abuelo consejero sabio a tu lado, Claro. disponible para ti. Y lo consulto, antes va por fases, ¿no? Yo antes lo consultaría más, a Ujú. veces menos. Y una cosa que aprendí también de tanto ya empezar a estudiarlo conscientemente, también empecé a relacionarme de otra manera con el Ching, que antes quizás sería un poco más, mm, no diría más inocente, porque la mente inocente es muy importante, pero no de una manera tan tajante, ¿no? Tan tajante con el I Ching o no teniendo un espacio de interpretación. Por ejemplo, no leerle totalmente o literalmente el mensaje que él te puede decir, pero más bien conseguir leer las capas, las diferentes capas que el I Ching tiene y conseguir indagar más en ese mismo. Entonces, muchas veces lo que me di cuenta cuando mis procesos de I Ching no fue tanto de que él me diera una respuesta a lo que yo preguntaba, pero más bien de por qué preguntas eso, a dónde quieres llegar con eso. Esas dudas que tú tienes son dudas reales o son dudas, quieres que yo te dé la respuesta. Y yo lo tomé como un diálogo. Y antes lo que yo tomaba quizá como una respuesta literal, empecé a descubrir varias lecturas. Entonces, por ejemplo, hay cosas que, por ejemplo, prefiero no preguntar. Por ejemplo, si tienes algún deseo que algo ocurra, ¿no? Como a mí me pasa muchas veces, el mundo de la música es un mundo muy inestable a todos los niveles, ¿no? Claro. Es maravilloso y al mismo tiempo es una... Y ahí, por ejemplo, decides no preguntar mucho, como para seguir un poco también, no sé, tu naturalidad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eh, exactamente. Es que al final acabas por claro, de estar en situaciones muy inestables que generan muchas dudas por la misma circunstancia, ¿no? Es parte del juego, es parte del juego, es parte del hábitat donde nos movemos los músicos, por ejemplo, encima los flamencos, que básicamente no tenemos una semana igual, ¿no? Por ejemplo.
¿no? De trabajo, de nivel de ingresos, de nivel de confianza, a nivel de deseos musicales, de hacer esto, de hacer el otro. Vivimos en un mundo un poco basado en el general deseo, en el deseo está muy presente. Y eso te puede perder, ¿no? A nivel, por eso me encanta tener a mi nivel interno algo como el I Ching, ¿no? Que digamos, me cambia el enfoque, me cambia la perspectiva, siempre me tiene esta cosa de calmarme o de activarme, que es siempre una cosa que uno difícil de darle prescripciones a ese movimiento, ¿no? De cuándo es el momento de que debo hacerlo o no debo hacer. Y al final el timing ese nos cuesta trabajo, a mí me cuesta trabajo, desde luego, de saber justo el momento exacto de poder hacer lo que tengo que hacer o no hacerlo. Y el I Ching, de todas las veces que lo consulto, por lo menos lo que me habla claramente, por lo menos incluso me dice, deja de consultarme. Cuando ya se cansa, ¿no? Digamos, No, ya, no de ¿no? más vuelta. Y eso lo consigo ya leerlo poco a poco y consigo entenderlo. Llama 4. Supongo que también tendrás tus recuerdos de algunos momentos en que te has rebelado contra un consejo determinado en un momento dado. Has hecho todo lo contrario y luego te has acordado de lo que te dijo, ¿no? Supongo que nos Exactamente. ha pasado. Si quieres te cuento una anécdota muy interesante. Sí, Con una invitada tuya, que es también una maestra que tuve en su momento y me encanta escucharla, la Olivia Cátedra. Silvia Cátedra. Ujú. Sí que es un manantial enorme de sabiduría del I Ching y me encanta escucharla. Y de hecho hice una conferencia con ella y resulta que estaba en un momento, digamos, de carrera artística donde no estaba convencido de dónde estaba. Y entonces justamente le pidió una sesión y le hicimos una sesión. Yo ya sabía exactamente, interiormente, lo que tendría que hacer, pero al mismo tiempo quería reconfirmarme, ¿no? Esta cosa de que alguien te lo diga, esta necesidad que tenemos, que alguien de exterior a mí que me lo diga, sé lo que tengo que hacer. Afirmando, claro. Y justamente me salió al revés, como que yo lo que quería lo tenía claramente para tomar la decisión de dejar este grupo con el que estaba, y justamente me pedí el I Ching de manera tajante, entonces fue el 21 que me salió como diciendo, no tienes que hacer nada de eso, tienes que seguir por ese camino. Y yo me quedé, ala. Y esto es el I Ching, Sorprendido, y esta manera de funcionar del I Ching, como que si tú ya lo sabes, aunque para qué preguntas, claro. es como, era algo tan fuera de lo que yo ya sabía, porque me resultó extrañísimo y extrañar con eso. Claro, Entonces, porque es un error, porque lo he escuchado más también en otros maestros, ¿no? Que si ya sabe uno la respuesta, lo que va a hacer, o lo tiene muy nítido, el asunto que, ¿para qué consulta, no? Porque le puede salir que no te dé, o te dé lo contrario, ¿no? De exactamente. lo real. De Curioso hecho, eso. es algo muy, muy especial en el I Ching, que yo aprecio mucho. ¿Sí? Entonces, conociste a Olivia Cátedra. ¿Qué aprendiste de ella? Así que, a grosso modo, ¿qué te llamó Pues la por atención? medio de ella aprendí de Karcher, por ejemplo. Ujú. Mm, digamos, yo lo que noté, y independientemente de la Olivia Cátedra, de que por lo menos en el medio donde me encuentro, en España, más que nada en España, el I Ching sigue siendo un libro muy oculto, muy oculto. Digamos que no tiene, por ejemplo, quizá la misma presencia del yoga o incluso del budismo, Ujú. o obviamente de la Biblia, ¿no? De toda la ideología cristiana. Sigue siendo un gran desconocido, ¿no? Y es verdad que yo me siento un neófito todavía en esto, ¿no? Porque me dicen, y creo que seguiré siendo por mucho tiempo. Más que nada porque veo que también todavía no hay un colocamiento del I Ching todavía acentuado en nosotros, ¿no? Sigue siendo una cosa muy de cultura china, algo muy extraño, mm,
y muchas veces es algo que no, como que no es practicable aquí, por ejemplo, ¿no? Yo, de hecho, empiezo a hacer sesiones con gente, con conocidos, con gente que se interesa del asunto, para justamente quitar un poco esa idea. Quitar un poco esa idea de que es algo bastante universal y humano, que simplemente pues brotó en China, como puede haber brotado en otra cultura, ¿no? Pues es algo puramente humano, ¿no? Es como una herramienta que podemos usarla al día de hoy todavía, muy vigente y muy actualizada. Entonces, con Olivia Cátedra me dio oportunidad de aprender, digamos, de tener acceso a conocimientos, a fuentes de conocimientos que yo no sabía. Como por ejemplo, gente que ya ha investigado sobre I Ching, como Karcher, sobre Margaret Pearson. Y ahí me empecé a dar cuenta que quitando la de Richard Williams, la más, digamos, la más establecida a nivel europeo, ¿no? Digamos que este hombre, yo sigo usando Richard Williams Sí, por lo yo que creo que la mayoría de los autores están basados también en la idea esa, o la traducción de Wilhelm, ¿no? Aunque luego sí, quieran darle también sus matices. En fin. exactamente, ¿no? Pero al mismo tiempo empiezo a ver ya con tener diferentes perspectivas del I Ching, diferentes traducciones, obviamente, y eso con Olivia Cátedra como que me abrió un poco los horizontes sobre qué era el I Ching. Yo estaba muy centrado en Richard Williams, que muy bien también Richard Williams y además por su persona, de lo que él a nivel de labor que hizo con su vida con el I Ching, que parece una cosa loable, ¿no? Loable. Dedicó toda su vida al I Ching, a hacer Y este bastantes años que se tiró allí en China, ¿no? Bien. totalmente, totalmente, y de una manera muy desinteresada. Eso también es muy importante de matizar, de una manera muy desinteresada. Y entonces yo lo sigo usando. Pero igual mismo, por ejemplo, ahora uso para hacer sesiones a gente, tengo como base el Richard Williams y también voy usando Karcher, Pearson, Carol Anthony. ¿Qué te voy a decir? A la gente con la que haces estas sesiones, ¿son conocedoras del I Ching o tú le hablas del I Ching y le propones hacer una... Gente que más o menos, digamos, gente espiritual, ¿no? Digamos, ¿no? De la comunidad espiritual de Madrid, donde vivo, que tiene una abertura a este tipo de prácticas. Y entonces, cuando yo comento sobre el tema, pues siempre se interesan, ¿no? Siempre se Claro, interesa. Es algo hay que esa abertura, predisposición, ¿no? De una mente abierta, ¿no? exactamente, importante. Aparte no funciona si no tienes esta predisposición. El I Ching simplemente se cierra y no comunica. Mm, Y en Sí. este sentido supongo que habrán aceptado o habrán entendido, ¿no? Casi a la perfección el valor potencial del oráculo, ¿no? En este Es aspecto. curioso, ¿no? Porque es algo que no, que a mí también me cuesta a nivel, no diría de interpretación, pero diría de, de observación del modo de vida, que puede ser un poco distinto a lo que estamos acostumbrados. Eso sí noto, yo también me noto en eso, ¿no? Por ejemplo, el I Ching, de cómo yo lo percibo, su manera de comunicarnos, de ver el mundo, el modus operandi de ver el mundo, es un modus operandi muy, no diría yin and yang, pero globalizante, ¿no? Aunque tenga su conducta ética, y la tiene, busca siempre el equilibrio en las cosas que hagas, ¿no? Las acciones que tomes. No tanto de alcanzar un éxito supremo en conseguir muchas cosas, o tener mucho dinero, o tener una empresa con mucho éxito. Normalmente cuando yo lo leo y predispone con algo muy positivo, significa que también ese positivo acabará, o que demasiado exceso, que es un concepto del exceso que aquí en Occidente no tenemos tan claro, creemos que el más es siempre mejor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. Y en Qing noto siempre una cosa que también lo aprendí de budismo, de tener siempre un poco el camino medio, ¿no? El camino medio, de ir por el camino medio. Entonces no intentar siempre de alcanzar demasiado brillantismo, ¿no? De hecho, el Chen, ¿no? El padre, el trigrama más fuerte, el creativo, también es considerado el abrazador, ¿no?
También demasiado puede ser destructivo. Y este es un concepto muy nuevo para la gente aquí, porque la gente solo quiere más y mejor, ¿no? Mientras que el más y mejor en el mundo del I Ching es simplemente tienes que dejar que diluya un poco más que quieres. Claro, si no, es como un exceso de energía en un polo, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, Y es en ese punto, con las sesiones que hago con la gente, que intento instalar, intento que quede claro. Primero que quede claro que el I Ching no te da respuestas a lo que quieres escuchar, ¿no? La respuesta ya las tienes. Y digamos que el que te da hace un puente, lo que intento transmitir. Hace un puente de entre tú y tú mismo, en tu parte más sabiduría del Sun Tzu, ¿no? Como diría el sabio interior, ¿no? O el guerrero interior. Y intentamos hacer ese puente. Entonces, yo lo que intento con las sesiones de Qing, intento dar esta información. y, y siempre de alguna forma esperanzador también, ¿no? Quiero decir con esto que si realizas una consulta, te sale un hexagrama, unas líneas favorables, siempre, no obstante, dentro de esa buena noticia, también te advierte de que no es bueno acomodarse en esa situación, ¿no? No es bueno creérselo del todo ni estar festejándolo todo el tiempo. Y siempre advierte de eso, ¿no? Y también todo lo contrario, cuando te obtienes algo negativo o algo no deseable, pues también te advierte que puede ser temporal, pasajero, y que hay modos de que o bien puedes salir de esto, de esa situación, o bien que el tiempo también limitará ese periodo negativo. Exactamente. A mí es una idea que cada vez más y mejor la entiendo, ¿no? Entonces es algo que intento aportar y yo creo que de esta manera también aportamos una visión al mundo armoniosa, que al final es lo que todos queremos, ¿no? Una visión armoniosa. No solo unos pocos armoniosos, pero que todos tengamos esta actitud armoniosa hacia el mundo, ¿no? Y todo iría mucho mejor de esa manera. Entonces, esto se hace de una manera muy desde la base, ¿no? Desde la base poder conseguir dar esta cosa que ya todo el mundo tiene. Nosotros somos un fruto de armonía. Sin armonía ni siquiera podríamos estar vivos, ¿no? En verdad, ¿no? Entonces, hay una calidad armoniosa en todo, ¿no? Y el I Ching, de alguna manera, pues consigue captar eso, ¿no? Y en todo lo que dice, incluso los hexagramas que son un poco duros de cómo te sale el estancamiento, ¿no? O la visión, parece, ¿no? Superficialmente como algo malo, porque tenemos esta cosa de, ay, es malo, va a pasar algo malo, esto es una idea muy mala de hacer, este es un proyecto malo. Y no es así, no es así. Es más bien dinámico, ¿no? Justamente lo que dice el I Ching, el hexagrama de la restricción, cuando dice, todo necesita restricción, si no se diluiría todo en el cosmos, ¿no? Y la importancia que los tiempos aparentemente malos tienen en nuestras vidas, ¿no? Con nuestros sufrimientos no podríamos ser quien somos ahora mismo, ¿no? Yo también cuando tuve la crisis de los 40 y de los 50, y parece que cada década hay una crisis, justamente vienen para eso, ¿no? Sin crisis casi diría que no podría quizá elucidarme y soltar cosas. Es parte, ¿no? Entonces, con esta visión conseguimos percibir, por el I Ching incluso, de que la vida es mucho más allá del bien y del mal, ¿no? Eso lo noto. No sé si conoces que hay también un sistema de meditación con el I Ching, ¿no? Se llama la flor de oro. Sí, Y, no sé si te has acercado a eso, a ese aspecto del I Ching, a ese tipo de meditación, ya como he leído que has estado también has hecho otras prácticas de meditación en Tailandia y de respiración y en todo verdad eso. que no lo he hecho, no lo he hecho, ¿no? ¿No lo has No lo he hecho? hecho a Ujú, nivel práctico. Lo conozco, las ujú. conozco por también un muy buen maestro, creo que uruguayo, Ricardo Andrés, no sé si lo Chileno, conoces. sí. Ricardo Andrés, que también Sí, sí. lo descubrí por su canal de YouTube. Y de verdad que también es una fuente inagotable de conocimiento de I Ching. Y lo conocí por él y tengo el libro de La Flor de Oro. Y nunca lo puse en práctica, la verdad. La verdad que no. Intento que en mis prácticas de meditación, yo hago práctica de Anapanasati, por ejemplo, las que más uso, ¿Cómo son esas prácticas así?
Anapanasati? Bueno, son Bueno, supongo que la respiración, ¿no? Lo que más se controla ahí, ¿no? es la respiración, exactamente, usamos la respiración como ancla al momento presente, ¿no? Y justamente a mí he probado digamos, varios tipos de meditación y a mí la que mejor me conviene es la Anapanasati, que es simplemente, digamos, el, el centramiento de la respiración e intentar que el momento presente quede contigo. Lo hago algunas veces, algunas de refuerzo de concentración, por ejemplo, según la época de vida en que esté, pero prefiero mucho esta que es muy estabilizadora en mi vida, ¿no? Entonces, Anapanasati, por ejemplo, que es una versión también de Vipassana, ¿no? Pero sin la parte más de indagación, casi la parte Vipassana. Y Anapanasati, por ejemplo, a mí me conviene mucho. Yo la que uso casi todos los días, Anapanasati. Aquí también, bueno, estuviste en un monasterio en Tailandia. eh, ¿En Tailandia percibiste que había conocimiento sobre el I Ching? Digamos que estando próximo a China relativamente, digo lo mismo, hay más gente que sepa o esté interesada en esto. ¿Verdad que no? ¿Verdad que No no? percibiste eso, ¿no? Yo estuve en un monasterio Theravada, ¿no? Ujú. En la vertiente budista Theravada, está la Mayamana y la Theravada, y estuve en la Theravada, que es la más clásica y la más, y digamos, la más antigua, ¿no? De los Vedas. Y en verdad, lo que yo estaba buscando en ese momento era justamente, tuve una crisis, digamos, existencial que me llevó a adentrarme más fuertemente en el camino, ¿no? Y tuve la oportunidad de irme ahí una temporada al Swan Mok, viviendo como monje, ¿no? Como Claro. monje. Nunca, no fui monje, siempre he sido layman, no, nunca hice los votos para monásticos, pero estuve bastante cerca. La única razón por qué no fui por la música, porque ahí, claro, impera la ley del silencio, del desapego, del soltar, y la música en Ah, verdad era eso una que cosa. llevas dentro, claro. De ahí, por ejemplo, sentía esa carencia en mí, sentía que no me satisfacía completamente estando ahí, aunque todo lo demás, lo que es la invitación a la paz interior, es una cosa que yo aprecio mucho y intento siempre nutrirla. Pero la música sigue siendo, digamos, mi lenguaje principal en esta tierra, yo creo. Yo creo. No tengo otra forma mejor de comunicarme que no es por la música. Bien. Eh, ¿Algún personaje que sea especialista en I Ching? Se me ocurre ahora preguntarte sobre tu país, sobre Portugal. ¿Conoces alguno? ¿Existen maestros allí De Ching. de I Ching? Ching. Yo creo que no. Yo creo que no. Aparte, bueno, yo ya llevo mitad de mi vida en España, ya. Ujú. Mitad de mi vida en España. Y en verdad que en Portugal mm, no he sentido esa conexión, digamos. Aparte que Y lo que así, es ¿y has allí. descubierto algún autor también que haya escrito algo? Eso, por curiosidad, ¿no? Mira, me encanta Fernando Pessoa, por ejemplo. No sé si te suena, un poeta portugués de Sí, principios me del suena. siglo XX. Y fue un poeta, igual que Lorca es para España, Pessoa era para Portugal también. Fue un personaje muy, muy influyente y muy poderoso. Y él tuvo, digamos, era una persona que tuvo una vida muy, muy oculta, por ejemplo, y solo quedó conocido ya mucho más tarde. Y él usaba homónimos para hacerse ver en sus obras, ¿no? Nunca ponía su nombre. Se camuflaba, ¿no? Camuflada, era una persona muy, imagino que sería una persona muy, muy consciente de su intimidad, ¿no? Para poder acceder también a esa parte más sutil de nosotros, ¿no? Entonces, lo que no hacen es que no puedes estar tan expuesto, como el Kafka, ¿no? Que es lo mismo. Sí. Básicamente se conoció ya después de, cuando tiene que quemar sus libros y todo, me parece al principio, y la hermana lo salvó. Y entonces Pessoa tenía un personaje, que era él, que tuve varios poetas, digamos, homónimos, que era él que los camuflaba, se llamaba Alberto Caeiro. Y después, de hace poco, lo releí otra vez porque lo leía de pequeño,
Y verdad que sea dicha, podría haber sido un filósofo taoísta, básicamente. Podría ser Lao Tse o Mencho. Es que muy fuerte como de repente este olor al desapego, este olor a, de que no somos de esta tierra, pero vivimos en esta tierra, esta actitud hacia la vida bastante del Wu Wei, ¿no? De la no acción, de observación, que la vida se resuelve por sí misma, de Un poco nuestra de despreocupación, ¿no? Con lo que recuperación. se lleva, digamos, ¿no? Exactamente, pues ya, fíjate, y era uno de los poetas que más me gustaba, siempre iba hacia él, más que quizá otros que él tenía, era Ricardo Reyes y así, que quizá eran más emocionales, ¿no? Y más atractivos, ¿no? A mí no me llamaba tanto, me llamaba más bien esta cosa de universalidad y de que tienen todo, ¿no? Y eso es lo que me llamó también de I Ching, básicamente, que cuando empiezas a leerlo como un libro sapiencial, consigues notar esta universalidad en todo lo que él tiene, ¿no? Como que algo que es común a todos, ¿no? Y eso me atrae, por ejemplo, mucho, ¿no? Me atrae mucho, ¿no? Es algo que yo busco también en todo lo que yo hago, ¿no? Que algo, incluso en la música, que uno consiga acceder a esa parte humana de todo. Entonces, en ese sentido, no hay música mala. Hay simplemente música que quizá no entiendes en ese momento, o no te corresponde, no estás conectado en ese momento, ¿no? Pero el momento que existe una música y alguien que escucha esta música, hay un propósito. Hay algo, hay una conexión, algo real. E incluso para las cosas más dispares que a veces me dicen, reggaetón o trap. Y la tendencia casi de uno es decir que los valores que piden, que están ensalzando ellos, es una cosa execrable, no puede ser, no, el, el efecto a la mujer, a la violencia, al sexo sin compromiso, tal, 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 tal. Pero al mismo tiempo es real. Como dice el I Ching, no hay bien ni mal. Es algo que parecemos que tenemos que pasar. Es algo que simplemente hay que darle, como dice Jack Cornfield, ¿no? De su libro El corazón guerrero, una luz en el corazón de budista, dice que a todos nuestros males, digamos, a nuestras energías más oscuras, tenemos que darles homenaje, tenemos que poder escucharlas, tienen que hablar, tienen que manifestarse. Para poder decrecer, tiene que crecer. Calmarlas también, ¿no? Y el Tao Te Ching también lo dice, ¿no? Para que algo crezca, para que algo disminuya, tienes que dejar que crezca, ¿no? Y en ese sentido, el I Ching me ayuda también a ver cosas que, por ejemplo, hoy en día son muy chocantes, ¿no? Gente que está en poderes de mucha influencia y que están diciendo cosas que parecen barbaridades y al mismo tiempo es una voz que tiene que manifestarse, ¿no? De alguna manera, que no se puede callar, a lo que me refiero, obviamente, ¿no? No es que no se puede callar. Entonces yo soy muy creyente de eso. Y bueno, en tu entorno profesional de artistas, de cantantes, de guitarristas, ah, ¿has descubierto a alguien interesado por el I Ching o no, no? Supongo No, que no ha llegado a eh, eso. eh, nosotros, aparte, en el flamenco, de donde yo me muevo, ¿no? Donde soy artista, Donde eres básicamente, más fuerte ahora mismo, ¿no? En el tema flamenco. sí, para decirte, la comunidad flamenca y artistas en general, ¿no? Fíjate, es algo que a veces lo llevo pensando, ¿no? Rozamos la espiritualidad todos, porque nos dedicamos a la música, al arte, Al ¿no? arte. Al arte, nos dedicamos al arte y rozamos la espiritualidad del arte. Pero muchas veces hay una separación entre el artista y la vida de la persona que es artista. Y eso es muy curioso porque de vez en cuando pues te topas con muchos artistas que son un descalabro, un despropósito a nivel personal. Es muy conocido, ¿no? Muy Sí, sí. conocido. Y es muy curioso que, por ejemplo, tú, por ejemplo, puedes acceder a ese mundo más
más sutil, más... Alrededor, que es del arte, donde el bello es feo, por ejemplo, donde viven cosas muy así, muy contradictorias, y en el mundo del arte viven, son armoniosas, pero al mismo tiempo tu vida no es armoniosa. Y ahí descubrí que, por ejemplo, mi rol en la música, esa paz no la encontraría, no me la daría la música, me daría, digamos, pues el I Ching, pues el budismo, pues meditación, estas prácticas, digamos, internas, hacia adentro, ¿no? Es lo que me daría. Lo demás no me daría, digamos, esta paz que yo la quiero en mi vida siempre, no solo cuando nadie te hunde, ¿no? Mm, Entonces, ¿tú crees que sin haberte adentrado en lo que es el I Ching o en la meditación, la espiritualidad, tu vida artística sería de otra forma? ¿O hubiese sido más errática, quizá? No sé. Buena O pregunta. tal vez diferente, muy distinta. Yo creo que seguramente, yo ya llevo ya años así, entonces no te podré, no puedo, no viví consecuencias, por ejemplo, de no haberlo vivido de esa manera, por ejemplo, ¿no? No tuve esa experiencia, pero obviamente que sí, o sea, no hace falta que sufras de una manera abominable para que seas creativo, o de la música, o que seas artista. Es una idea que a veces está muy presente, ¿no? El poeta torturado, ¿no? La alma torturada del artista, tal. Es una idea, yo creo, superficial, porque puedes acceder ahí igual sin haber tanto roce. Sí, es verdad que quizá hoy en día, o desde siempre, tenemos muchas restricciones sociales y nos es difícil conectar con otros y con nosotros mismos. Es difícil acceder ahí. Y quizá pues, la gente artista, de alguna manera, como está laboreando en eso, en ese medio ambiente, puede acceder, pero de una forma un poco inconsciente. Y accede. De verdad, yo como artista siempre he tenido la sensación, cuando yo toco, como cuando estoy trabajando, estoy en una fiesta. Y en verdad es muy disfrutón, todo es muy Claro. disfrutón. Y eso es lo que queremos nosotros. Pero igual que un niño es disfrutón. Y no sabe por qué no debe de comer más de chocolate de la cuenta, ¿no? Lo mismo. Y con la espiritualidad, que es un proyecto que quiero, ahora te comentaré si quieres, quería un poco unir las dos cosas. Unir las dos cosas. De poder unir música y espiritualidad. Es un proyecto que tienes en mente, ¿no? Ese. Exactamente. Es decir, Bueno, pues nada, antes de terminar, si quieres hablar sobre tus proyectos o algo que quieras iniciar o dar a conocer, pues adelante. Claro. genial. Pues mira, mi proyecto básicamente es muy simple, es muy simple. A mí me encantan los mandalas y el concepto del mandala, de que tarda un tiempo para producirlo, para dibujarlo, para colocarle sus colores, tarda un tiempo y después hace un ritual de desintegración del mandala. Y ahí un poco nota el pasaje de lo que no es perpetuo, ¿no? La vida, ¿no? La impermanente, ¿no? La impermanente. Pues eso me encantaría de poder traerlo a la música, en ese sentido, en ese sentido. No sé todavía en qué forma, pero me gustaría crear un concepto musical, y me gustaría, estoy en ello, donde la música no sea solo canciones, también, sea también lo que a veces quizás perdimos, Ujú. y el I Ching nos está todo el rato, por lo menos Confucio, recordándonos de ese tiempo de época dorada, que es la época del show, ¿no? O que lo idealiza como una época dorada de la humanidad, ¿no? Donde había esa conexión quizá con el natural, ¿no? Pues la música no siempre fue una cosa de éxitos, de músicas que te gusta y no gusta, y nunca quedó en ese marco. Había música simplemente. Lo más parecido incluso diría que no es música que yo escuche, pero la música étnica o la música techno son muy Ujú. parecidas. No tiene este concepto de estructura, de mini estructura. Es simplemente un ambiente musical, ¿no? Y que existe solo en ese momento.
A ver, eso me gustaría más indagar en ese aspecto y Claro. poder hacerlo en vivo, con una cosa viva que empiece en un espacio y en un momento adecuado y también termine en ese momento. Por Y que ejemplo, sea, he leído de tu actividad, esto del performance. ¿Qué tipo de performance has realizado? ¿Algún ejemplo de ellos? ¿a qué te refieres? De mi parte, Performance, performance. artísticamente. ¿Has Que no, realizado algo o todavía no? sí, sí, sí. O sea, yo Sí. llevo, de hecho, digamos, mis inicios en el mundo del arte fue como clown y actor. Ajá. Es una O sea, vuelta. Eh, al mismo tiempo, ¿no? Sí, ahí empecé. Y esa manera de que no sea solo un músico, por ejemplo, en lo que se refiere a mi proyecto, ¿no? Te refieres a eso, ¿no? De cómo Sí, poder dar esa dimensión. Pues sería dar una dimensión también virtual y física a la música, que la música también es una cosa viva. Yo no me considero músico de laboratorio. Me considero, no tengo atracción por ser el músico que está en casa en un estudio mezclando cosas y tal. Yo necesito, quizá por venir del flamenco, necesito contacto con público. Esa conexión es muy importante para mí, de que esté algo presente, alguien que escuche, no estar solo en casa y tal. Entonces, en ese sentido, es algo también performativo en el sentido que yo estoy ahí también, o también bailando, o cantando, o tocando, pero que consiga mover esa energía de esa manera, ¿no? Un poco como hacen un poco lo que se hace ahora en festivales espirituales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O que están ahora como el ecstatic dance, por ejemplo, ¿no? Que ahora está muy de boga hoy en día, ¿no? Hay gente que se junta solo para bailar, pero no bailar determinados bailes con coreografiados, ¿no? Pues simplemente expresarse, ¿no? Pues eso me gustaría crear también con mi concepto ahora de música espiritual, para ponerle un nombre, o música mandálica, no lo sé. Y No. obviamente con mi parte flamenca, obviamente, que es lo que yo... Hablando de flamenco, ¿qué cantadores te gustan más o qué artistas de flamenco actuales o del pasado has Obviamente, conectado más? ¿eh? Con los que hayas conectado más, ¿no? Con tus gustos musicales. Sin dudarlo, Camarón. Camarón y Paco. Camarón Paco de Lucía. y Paco de Mm, Lucía. y Sí, Paco Paco de de Lucía, Lucía, pero vamos, vale entendido. para mí. Pues yo cuando escuché, yo entré al flamenco como portugués, lo vi al flamenco como algo muy folclórico, muy lejano, aunque ya lo conocía. Vivo realmente al lado de la frontera con Badajoz, de ahí nací. Y cuando escuché a Paco, a Camarón de la isla, acompañado por Paco, un CD que me regaló mi padre de pequeño, cuando tenía 12, 13 años, no podía creerlo, o sea, lo que estaba escuchando. Y no sé, son personas especiales, ¿no? Que vienen un poco al mundo a hacer de puente a gente que no entiende de flamenco o no entienden lo que están haciendo y hacen un puente, algo muy humano, muy de alma de él, ¿no? Y eso fue lo que escuché tanto con Camarón como con Paco de Lucía. Y intenté, obviamente, pues emular eso, ¿no? Lo que hace como un músico, uno intenta imitar. Y pasé muchos años ya, de repente se abrió la mecha, e intenté imitar a Camarón y a Paco, quería un poco reproducir lo que había sentido escuchándole, ¿no? Y ahí me llevó a toda una carrera hasta ahora, de 20 y pico años de aprendiendo y estudiando el flamenco, ¿no? Justamente ahora ya no estudio tanto, ya estoy ya una persona, me considero ya en ese sentido bastante hecho, no siento necesidad de estudiar más, porque también ya entendí que lo que yo quería reproducir de ellos ya lo tenía. ¿Sabes? Y eso, hasta que entendí eso, que no es reproduciendo una música, puedes captar ese sentimiento, no tiene que ser, porque el sentimiento aparece por muchas músicas. Lo que quiere uno es conectar con eso, con ese sentimiento, ese punto axial. Y cuando entendí eso, ya me tranquilicé de estudiar intentando imitar a Camarón o a Paco. Y ahí ya me relajé. Ya puedo ser solo yo, que ya está muy bien a día de hoy. Claro.
Bueno, pues ya para finalizar, si hay alguien que escuche este programa y quisiera ponerse en contacto contigo por intereses artísticos o espirituales o como sea, ¿cómo podría hacerlo? Vale, por ejemplo, a nivel espiritual, tengo una página en Instagram llamada La Garcija de los Cambios. La Em, vasija de los cambios, ¿no? Lagartijas. Ah, lagartijas, es verdad. Es verdad, se me quedaba esto atrás, lo de lagartijas. Lagartija de los Cambios, que es una página que tengo en Instagram, que está conectada con mi página personal y artística, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues está totalmente dedicada al I Ching, al estudio de hexagramas, a alusiones a los dictámenes que ¿Y ofrece el por I qué el Ching. nombre de lagartijas? ¿Te gustan las lagartijas o es algo especial en ese animalito? De primeras, mi apodo artístico es Lagartijas también, Sí, Lagartijas. Y tú sabes que los apodos del flamenco te lo ponen los flamencos. Es mm, como, es como una práctica muy normal aquí. que Y te toca, entonces, vamos. una amiga mía flamenca me puso lagartijas, así de un poco de la nada. Y me acuerdo del día que volábamos a París, me da miedo de volar. Lo paso muy mal volando. Esta sensación claustrofóbica que ofrece un avión y de ver un avión, una cosa tan pesada, despegando, me parece todavía un milagro de la humanidad. Entonces, estaba muy nervioso y estaba todo el rato inquieto, mirando por todos los lados, viendo los aviones y levantando y siguiéndose. Y ya ella me coge del hombro y dice, oye, pero eso es una lagartija, tan inquieta. Y de No para de repente moverte, ¿no? y lagartijas me quedé con lagartijas. Te Entonces quedaste. ya me puse ese nombre y no sé Eh, por misterios de la vida, pues también de I Ching, digamos, la I, también refleja los cambios, ¿no? Los cambios como el animal simbólico es la lagartija, el camaleón. Y yo, entonces, de repente lo vi claro, clarinete, de que, por ejemplo, podía ser algo muy interesante y muy al uso, ¿no? De poner también la cartija de los cambios y la cartija escolorá, que es mi apodo artístico, y juntar las dos lagartijas. Y así empezó todo. bueno, es para quien quiera ponerse en contacto contigo en tu faceta espiritual y en tu faceta profesional, si quieres dar la forma de contacto, también puedes hacerlo ya aprovechando. Vale, pues podéis contactarme por @ lagartija de los cambios en Instagram Ujú. para consultas, para comunidad también, de hacer un poco de comunidad con todo el mundo, pues tengo esa página para eso. Y todos los lunes siempre intento aportar, hacer alguna publicación, los considero mi día zen. Siempre desconecto de todo y el lunes lo tengo para mí. Y si puedo, si no tengo nada urgente, intento hacer eso, pues por ahí, por ejemplo, estoy más activo. Para nivel artístico, pues tengo la Carceja Colorada, que es mi Lagartija grupo colorada. de flamenco y de flamenquito y nos dedicamos a amenizar fiestas y a aportar alegría y baile y danza a donde vayamos. Y pues esto es todo. Pues muchas gracias, Ricardo. Ha sido muy entretenido, muy curioso escucharte. Tu vida, tu actividad musical, artística y, como no, tus vivencias con el I Ching y todo ese tipo de... Gracias, José, por la oportunidad y verdad que enhorabuena por tu canal y por tu labor. Muy agradecido estoy. Muchas gracias a ti. Venga, Chao, hasta hasta siempre, Ricardo. siempre.